Hola, buenas noches, ya estamos de nuevo aquí, 2 ediciones, 2 nuevos viajes nos esperan para surcar esos universos del misterio que aquí nos gustan. Y como siempre, iremos a buscar respuestas a estos enigmas que aquí nos interesan. Esta noche nuestra aventura nos lleva hasta la mar Océana, a la búsqueda de la historia. Será un periplo por el tiempo en el que trataremos de dar voz a la gesta de una conquista y de una aventura que abrió los límites del universo conocido. A partir de entonces, el mundo ya no fue lo que era. Se ampliaron los conocimientos, los límites de la sabiduría, y el planeta asistió a una revolución en la que los imperios comenzaron a brillar de nuevo. Y será solo uno de nuestros viajes. Habrá muchos más. Así que ponte cómodo y disfruta de esta travesía. ¿Te gusta la música? Mucho. Carlos Canales, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Muy bien. Un placer que estés de nuevo en el programa. No, el placer es mío, sabes que aquí estoy muy a gusto. Me alegro. Escritor, déjame que me quite un caramelo que me han dado para arreglarme la garganta. Abogado, investigador, entre otras muchísimas cosas. Tu último libro se llama Naves Mancas, que ha ganado un premio, el 9º premio Algaba, compartido con otra compañera, que va de naves y de singladuras y de navíos y sobre todo de la flota española, ¿no? Va de barcos, sí. Esto es como el chiste de Woody Allen de la lectura rápida. ¿Me lo cuentas? Sí, le dicen, estoy dando un curso de lectura rápida. Este empezó por Guerra y Paz y dice, ¿qué tal? Y dice, va de Rusia. Bueno, pues... Vale, va de barcos. La portada indica de lo que va. Además, sí, todo el mundo se fija en la... ¿En la? En la de la portada. El juguetito, el dibujito que hizo el creador de la portada, que es realmente original. Sí. Es verdad, es uno de los libros que va exactamente de lo que su portada indica. De barcos. Esta noche vamos a ir, como decíamos, a navegar un poco por la historia para tratar de sacar conclusiones. ¿Por qué te interesa tanto últimamente la historia? Empezaste, yo recuerdo, en aquellos tiempos históricos, hablando de gnomos, ¿te acuerdas? Claro, no, yo empecé investigando las leyendas y tradiciones y el folclore español con Jesús Callejo. Y no solamente en la serie de la trilogía Los Seres Mágicos, sino también en Seres y Lugares en los que usted no cree. El libro que hicimos para la Universidad Complutense de Madrid, que yo creo que es el único tratado que hay en España sobre el mundo de las hadas. Pero yo llegué al mundo de los misterios, de lo paranormal, a través de la investigación de los fenómenos que forman parte de las costumbres y del folclore, o sea, lo que es el folclore en creación o en formación. Pero a mí la historia me ha gustado siempre muchísimo. Y en realidad yo empecé a escribir historia, pero empecé a través de revistas principalmente. Es decir, el paso a libros comenzó cuando, una investigación de años y años sobre la primera guerra carlista, decidí llevarlo ya a un libro porque creía que merecía la pena. Y desde entonces, pues realmente lo que estamos haciendo, Miguel del Rey y yo, es básicamente hacer lo mismo que hacíamos en el proyecto Ristre y actualmente en el proyecto que tenemos en Estados Unidos, en Edge and Cleaver, que es básicamente el ofrecer una forma diferente de presentar la historia española. Es decir, básicamente lo que intentamos es que la gente coja curiosidad. Que no se crea tanto lo que le han contado, ni siquiera lo que le contamos nosotros. Hay muchos tópicos, ¿verdad? Claro, muchísimos. Está lleno de tópicos. En el libro, aunque no hablamos de ello, estamos deshaciendo tópicos permanentemente. Y es curioso porque lo que nosotros pretendemos, y además lo estoy diciendo siempre en las entrevistas que estoy teniendo sobre este libro en concreto, y es que lo que queremos es que el lector se anime a buscar en sus propias respuestas, porque ni siquiera las nuestras tienen por qué convencerlo. Lo que no es lógico es que nos hayamos anclado, como tú acabas de decir ahora mismo, en una serie de elementos comunes que arrastramos de manera, yo creo que ya francamente estúpida, desde hace casi 200 años, que no van a ningún lado. O sea, entonces eso es lo que estamos intentando de alguna manera cambiar y que la gente se anime a dar otra forma, a ver otra forma de las cosas. Entre los tópicos que hemos aprendido de la historia, que hemos ido unos a otros, llevándonos hasta lo que se publica en Internet, que muchas de las veces no tiene base histórica. Estamos en un pequeño lío acerca de ciertas historias de nuestro tiempo, ¿verdad? Es cierto, absolutamente. La verdad es que Internet es un medio realmente complejo porque tiene todo. O sea, lo bueno y lo malo, lo erróneo y lo acertado.
Incluso hablo de elementos objetivos, no me estoy refiriendo a temas de opinión o de que puedan depender de la subjetividad. No, elementos objetivos. Hay cosas que son verdaderos disparates y cosas realmente geniales. Yo no sé si has mirado en Wikipedia lo que dicen de ti. Lo que dicen de mí es falso. O sea, lo que dicen de mí está copiado de una portada de un libro. Sí, lo mío no sé qué es, de dónde se lo han sacado, pero no tiene nada que ver con parte de mi vida. O sea que, bueno. Claro, es curioso, yo lo averigüé por eso, porque es que era evidente que era de la solapa un libro. Sí. Porque contaba una parte muy concreta de mi vida, o sea, una interpretación de mi vida, que es la de la solapa un libro. Entonces, bueno, ahí supe que estaba basado en eso. Luego he visto que hay gente que ha ido metiendo pequeñas correcciones, porque claro, todo el mundo puede editar, y algunas las tengo que eliminar porque eran absolutamente incorrectas. Entonces, o sea, uno puede entrar y eliminar. Sí, yo hay dos cosas que me las he quitado directamente. Digo, bueno, ¿por qué me han puesto esto? Vale. Pero no me deja de parecer una cosa realmente friki. Por ejemplo, ¿por qué tú y yo tenemos más espacio en la Wikipedia que gente que merecería tener 50.000 veces más espacio que nosotros? Sí, eso es cierto. Eso es una cosa, por ejemplo, muy llamativa del fenómeno Internet, que es claro, realmente se basa en modas, en cosas que suenan, que son conocidas, que tienes tirón. Entonces, realmente es verdad, Internet lo ofrece todo, pero al mismo tiempo yo creo que adolece de que en realidad el problema no es Internet es una herramienta. El problema es que la gente ya no, sobre todo, por ejemplo, los periodistas como tú, lo hablamos antes, ya no investigan para mí como lo hacían antes. Hay que ir a las fuentes, hay que tratar de buscar esas lagunas que se nos han quedado bastante... Hay que ir a la calle, hombre, que las pantallas también, pero... Y a la historia. Y esta noche lo que queremos hacer, contaros algunas cositas curiosas de la historia. Oyentes de Canarias, Virgilio Sánchez de Gran Canaria, Rafael Fernández en Las Palmas, Miguel Rodríguez, Alberto Martín en Tenerife, Carles también en Tenerife, Pepi, parece que hay gente escuchándonos, por lo menos en Canarias. Vamos a ver en el resto de los sitios. Sí, quiero más, me preguntan si quiero más, de todas las partes de España donde no nos escuchaban. Dos, es que de vez en cuando... Quizás tengo que preguntarte... Me estaba haciendo gracia cuando lo contabas, porque yo, como sabes que no soy muy pro EGM, me parece un disparate de... Yo tampoco. Lo que pasa sistema. Que... Ya sé, pero es el que se mide y ya está. ¿No? Cuando subimos nos ponemos contentos, sí. Pero yo no le doy mucha importancia. Afortunadamente hemos subido, ¿no? Casi toda la gente de esta casa ha subido, pero de vez en cuando hay esos fallos garrafales de que no te escuchan Castilla-La Mancha. Bueno, además, si fueras cualquier otra emisora me lo podía creer, pero una red nacional como que es difícil, porque es la única que se oye realmente en todas partes. Sitios. Claro. 2:17. Dejemos el EGM, aunque sí queremos saber si estáis por ahí en esos lugares. Nos vamos de viaje a conocer partes de la historia que os van a llamar mucho la atención con este monstruo que tenemos clásico invitado en el programa. La mañana del 14 de junio de 1616, el toledano Francisco de Rivera, capitán de mar y guerra de la armada corsaria del duque de Osuna, se encontró en aguas del cabo Celidonia, en Chipre, con 55 galeras de la flota turca, a las que solo podía oponer su pequeño escuadrón de 6 veleros. En un asombroso alarde de ingenio, destreza náutica y valor, las naves mancas, sin remos, españolas, derrotaron a las otomanas en 3 días de feroces combates, acabando con una tradición naval de más de 3.000 años. Los buques a vela, perfectamente desarrollados durante la segunda mitad del siglo XV, con una estrategia militar totalmente definida, se convertirán así en los protagonistas de la navegación. Del Mediterráneo al Pacífico, durante 2 siglos, el viento en las velas empujará a galeras, fragatas y navíos de línea a una aventura infinita en la que ya no existirán barreras. El dominio del mar se volverá imprescindible. La lucha por conseguirlo implicará a todas las naciones del mundo civilizado en una larga guerra sin cuartel, en la que España, día tras día, encontrará cada vez un número mayor de enemigos. Será una lucha sorda, difícil y olvidada, en la que sus flotas, superadas en recursos y fuerza, conseguirán en un esfuerzo titánico mantener abiertas las rutas con América y Asia, esenciales para la supervivencia de la monarquía y la nación. Así comenzaba esta aventura que hoy deseamos relataros.
Así comenzaba. Y el libro se llama Naves Mancas. ¿Por qué eso de mancas? Qué curioso. Es una palabra castellana muy ingeniosa y además muy significativa para distinguir a los barcos que se impulsaban solamente con velas, con la fuerza del viento, de los que llevaban remos, es decir, los que tenían brazos. Entonces la palabra nave manca se acabó imponiendo en el castellano y es una palabra muy bonita, además muy clara, que significa lo que nosotros queríamos marcar, que era la diferencia clara entre un estilo de navegación que tenía ya más de 3.000 años, que se remonta muchísimo antes de la era cristiana, y que tuvo su final abrupto en los siglos XVII y XVIII, cuando las naves de impulso de vela, de impulso de viento, tenían ya tal calidad, tal capacidad de movimiento y tal habilidad para moverse incluso con viento contrario, que lo que se llama navegación en bolina, que se impusieron definitivamente aquellas que eran impulsadas simplemente por el brazo o por la fuerza humana. Lo primero que había eran naves a través de remos, ¿no? Claro, era un sistema mixto, es decir, los primeros sistemas de navegación de los seres humanos se sabe que eran mixtos, o sea, que utilizaban tanto sistemas de impulsión con elementos parecidos a remo, como velas rudimentarias. Desde hace algunos años se sabe, por ejemplo, que los seres humanos navegamos desde hace 40.000 años. ¿40.000 años? Sí, es decir, prácticamente desde que somos seres humanos. Es una cosa antiquísima, y que hay navegación costera o de cabotaje, pues prácticamente desde que los seres humanos llegaron a Australia hace unos 40.000 años o más. Realmente... ¿Quiénes fueron los primeros navegantes? ¿Se sabe? Sí. Los primeros navegantes somos nosotros al salir de África. Es decir, es verdad que el ser humano, se sabe por elementos genéticos, fue costeando a lo largo del Océano Índico y llegó, por ejemplo, mucho antes a Australia que Europa, donde coincidimos, por cierto, en otros homínidos muy parecidos a nosotros, que eran los Neandertal. No, la verdad es que, aunque ha costado entenderlo, parece ser que sí, que se navega desde hace miles y miles de años. Otra cosa es que la navegación clásica, es decir, la navegación de naves impulsadas por remos mediante sistemas de bancadas de remos organizados y apoyados con velas, que normalmente eran palos abatibles que se quitaban en determinados momentos, por ejemplo cuando hacía muy mal tiempo o cuando se combatía una batalla, las velas, los palos que portaban las velas se tumbaban. Que nadie se crea, por ejemplo, la película Ben-Hur, el combate de galeras. Los romanos jamás combatían una batalla naval con las velas izadas. Desplegaban los mástiles, los tiraban y los quitaban. Combatían solamente con espolón y a remo. Bueno, pues en realidad este tipo de tradición naval, la de las naves impulsadas por el remo, era magnífico para un mar como el Mediterráneo, y aún así las galeras, que tienen un calado muy bajo, tenían problemas para navegar en invierno con mal tiempo, porque era peligroso para ellos, incluso el propio mar Mediterráneo, que tiene fama de ser un mal calmado, pero cuando se pone tonto pues es peligroso como el que más. Sin embargo, los buques oceánicos que desarrollan los europeos a partir del siglo XIII y XIV, y que culminan con las carabelas y con las naos portuguesas y castellanas de los siglos XV y XVI, eran naves ya muy evolucionadas, eran el fruto de una ingeniería náutica muy desarrollada y muy bien trabajada, que buscaba naves que tuvieran calado pequeño para poder acercarse a las costas, entrar en estuarios, en ríos, o sea, naves exploradoras. La carabela y la nao son dos ejemplos perfectos. Y luego, una vez que se van consolidando los pequeños asentamientos fuera de Europa, se buscaban naves ya más grandes que pudieran cargar con todo lo que se utilizaba para el comercio. Las carracas, pues sería el primer ejemplo, y el segundo serían las urcas y los galeones. Todo esto se desarrolló ya a finales del siglo XVI y primeros del XVII, con una serie de elementos o de denominaciones más normalizadas, que hacía cada una de ellas referencia a un tipo de barco que tiene una utilidad. Y finalmente, en la segunda mitad del siglo XVII, los barcos de guerra quedan ya definitivamente separados de los barcos mercantes. O sea, se especializan, por así decirlo, en lo que se llaman los órdenes, que se miden según el número de puentes. Un puente, por ejemplo, las fragatas, 2 puentes o 3, los navíos de línea, y una excepción única en la historia del mundo, que fue el Santísima Trinidad, un barco español de finales del siglo XVIII, construido por cierto en La Habana, que fue el único del mundo que tuvo 4 puentes. Bueno, pues todo esto son cosas que nosotros hemos intentado reflejar, porque nos interesaba mucho también hacer hincapié en que España no llega a lo que fue en el mundo por casualidad. Es el fruto de años y años de trabajo, de inventiva, de estudio, de lo que eso exigía gente conocedora no solo de astronomía, de ciencia náutica, del mar, pero también al mismo tiempo especialistas en maderas, en calafateados, en construcción de velas, en cordajes, en aplicaciones prácticas y técnicas de los elementos que se iban encontrando en los diversos lugares del mundo. Todo eso pues supuso que en realidad éramos o fuimos la consecuencia de generaciones y generaciones de trabajo y de esfuerzo.
¿Cuándo se puede decir que comienza la historia? Vamos a España, ¿no? De esas naves que dejan de ser mancas, se arbolan, ¿se dicen? Sí, bueno, los que llevan velas, no, en realidad velas se llevaron desde hace miles de años. Lo que pasa es que el momento del cambio son los siglos XV y XVI. Es cuando las naves exploradoras cristianas y portuguesas adentran en mar abierto. Ahí las galeras operaban muy mal porque tenían problemas cuando hacía mala mar. De hecho, aunque las galeras podían navegar y navegaban de hecho a los mares del norte, eran naves muy poco adecuadas para los mares embravecidos y fuertes de fuertes vientos del norte. Y sin embargo las carabelas y las naos portuguesas y castellanas demostraron que se puede llegar prácticamente a cualquier parte del mundo. O sea, la gente ahora mismo se moriría de miedo si le dicen que se dé la vuelta al mundo en algo parecido a lo que lo hizo Elcano en 1521, que era una cáscara de nuez flotante. Pero esa cáscara de nuez flotante era mucho más serio y mucho más elaborado de lo que la gente pudiera creer, en una nave sólida, bien hecha, bien pensada y calculada para permanecer durante meses y meses en el mar. Todo eso lleva a que a principios del siglo XVII, que es cuando empieza nuestra obra, los barcos blancos, es decir, los barcos solamente a vela, eran ya una realidad. Y esa realidad, hasta ese momento, tenía un pequeño obstáculo. Es que no eran los dueños y señores del mar Mediterráneo, donde las galeras, es decir, las naves de remos, las naves clásicas con brazos, todavía se consideraban un elemento fundamental. Si no ya para el comercio, porque el comercio exigía carga y por lo tanto ya tenía una tendencia natural a utilizar barcos redondos, no para la guerra, donde se pensaba todavía que la galera era aún decisiva. Estamos hablando de unos años, poco más de 40 años después de la batalla de Lepanto. Sin embargo, solamente esos años después, Lepanto se había convertido en un anacronismo total. Porque, y es lo que ocurre en Cabo Celidonia, que habéis narrado también en la introducción, llega un momento en que se demuestra de manera clara que un barco redondo, por la cantidad de artillería que puede portar, por su capacidad de disparar por las bandas, cosa que no pueden hacer las galeras, y por su capacidad de maniobra con el viento, es muy superior a cualquier barco a remos. ¿Y esa batalla en Cabo Celidonia, con quiénes se enfrentaron? La flota corsaria, como habéis dicho también muy bien, de uno de los tipos más extraños de la historia de España, que fue el Duque de Osuna. El Duque de Osuna, un gran amigo de Quevedo, porque fue uno de sus protectores, era un noble que había combatido en Flandes, un noble de alto linaje, que como muchos de los nobles de su época, pues se dedicó a la guerra, aunque era un hombre muy culto. Cuando le hicieron virrey de Sicilia y luego de Nápoles, él tuvo una idea muy ingeniosa que hoy le separaría, bueno, de hecho le separó en su época completamente de lo que era la forma de llevar las cosas de la administración y de la política en un estado autocrático como el español de la época de los Austrias. Y es que él creía en la gente, o sea, creía en la gente de verdad. En el sentido que hoy le llamaríamos un liberal. O sea, una persona llegó a la conclusión de por qué tenía el Estado que soportar los costes de todo, cuando se podía utilizar la inventiva y el ingenio exactamente igual que hacían los ingleses y los holandeses. Entonces, él lo que decide es crear una flota corsaria que financió con su propio dinero y su propio esfuerzo, que se autorrecuperaba, es decir, recuperaba el dinero de la inversión del corso que hacía a los enemigos de la monarquía, en este caso a los musulmanes, básicamente el norte de África, Berberia, y a los turcos. Es decir, corsario, ¿qué significa corsario? Vamos a ir aclarando. Vamos a ir diferenciando. El corsario, luego, en la segunda parte exacto, hablamos de todo ello, pero el pirata es el que ataca a naves de cualquier bandera y nación, en tanto que el corsario tiene un contrato, es un contratista privado que combate para una nación con un contrato, una patente. Entonces las patentes te autorizan para determinadas condiciones el combatir a los enemigos del señor que te la emite. Es decir, combatían bajo la bandera de un monarca, pero atacaban solo a las naves del enemigo de ese monarca. Realmente, en la práctica era un elemento muy difícil distinguir, básicamente porque todo el mundo era analfabeto y no distinguía bien las banderas. Pero bueno, en fin, se supone que por lo menos había unas ciertas reglas de como llamarían, de comportamiento o de actuación que te fijaban los límites. Ajá. El caso es que el Duque de Osuna emite patentes de corso para atacar la navegación mercante otomana en el este del Mediterráneo, y él decide, hace dos cosas. Lleva la parte conservadora a través de un noble catalán que se llama Octavio de Aragón, al que le encarga una flota de galeras, o sea, naves con brazos. Y por otro lado, decide poner en manos de un tipo bastante peligroso, que se llamaba como el torero, Francisco Rivera, que era toledano. Francisco Rivera. Y que era la práctica era un asesino, había matado a 6 alguaciles en duelo y había escapado de allí, pero bueno, era un buen navegante, un buen combatiente y además un tipo muy ingenioso. Y le organiza un reto muy especial, que es llevar una pequeña flotita, solamente 2 galeones, una urca, una carabela, una nao y un patache, que era un barco pequeñito de vela de enlace, para practicar el corso en las costas de Levante, es decir, lo que hoy sería Siria, Líbano y Chipre. De hecho, cuando están depredando el corso, el comercio turco en Chipre, capturan un barco griego de cabotaje que les dice que hay una flota de galeras turcas que los está buscando en las proximidades. Rivera, hagamos un paréntesis. ¿Qué hacían con eso que
depredaban a los otros barcos. Ellos capturaban los barcos, se quedaban con las riquezas, los hundían o se los llevaban. De hecho, era un negocio brutal. Y tenían que dar algo al jefe. Claro, luego le daban un porcentaje al noble, promotor, en este caso al virrey, que a su vez, por cierto, mandaba luego rentas a la corona de lo que obtenía de beneficio. Otra cosa para todos. Claro, sí, pero a la corona están todos untados. De hecho, los tenía todos sobornados, porque la corona de Felipe III era una de las cortes más corruptas del mundo. Bueno, todo el mundo era corrupto en aquella época, pero la corrupta española era especialmente. El caso es que, sin embargo, la corona siempre se opuso al corso porque no se fiaba. Luego lo tocaremos, este tema, pues un tema muy importante que toca la libertad. Y es que, a diferencia de los holandeses y de los ingleses, la corona española nunca se fió de la gente. O sea, le daba como repelús que la iniciativa privada fuera adelante, cuando en realidad era una oportunidad única de dar riqueza a la gente y al mismo tiempo de expandir tu comercio, tu sistema nuevo. Pero todo eso se alejaba muchísimo de lo que era la forma de gobernar española. Se parecía mucho más a las naciones protestantes. De hecho, fijaros que en la introducción habéis dicho capitán de mar y guerra, con la película Master and Commander. Y es que, a diferencia de lo que ocurría en los barcos reales todavía en esos tiempos, que tenían un capitán para los soldados y otro para la navegación, Rivera hace lo que se hace luego en el siglo XVII, lo que hacen los ingleses y holandeses, que es unifica en la misma persona, Rivera, lo hace Luque Osuna con todos sus capitanes, unifica las dos figuras. De hecho, cuando están en Chipre, claro, los turcos obviamente intentan capturar la flota corsaria enemiga que está por sus costas haciendo despolvo. Como él tiene la noticia de que son barcos a remos, decide hacer una prueba. Él sabe que tiene 6 barcos que portan más cañones, porque las galeras solamente podían llevar cañones en proa y popa, porque los lados estaban los remeros, con lo cual estaban limitadas en su uso tanto a proa, o sea, adelante o atrás, o a popa, y además solamente podían llevar un número reducido de cañones, en tanto que un barco redondo, como tenía las bandas, podía cargar muchos más cañones en cada uno de sus lados de estribor y babor. De esa manera tenían una cierta ventaja en el número de artillería que podían portar. Entonces decía hacer una prueba. Bueno, ¿y si nos acercamos a por la flota de galeras turca y les damos una pequeña sorpresa? Porque él había pensado que serían, pues como él, 8 o 9 galeras. Pero cuando se encuentra en Cabo Celidonia, donde les intentan tener una pequeña trampa, se encuentra con la sorpresa de que tiene delante la flota entera. Son 55. 55 barcos. Sí, que además iban hacia él y no había viento. Entonces, lo que ocurrió en los 3 días, que eso sería muy largo de contar y conozco que aconsejo a todo el mundo que lo lea porque es una historia absolutamente asombrosa, cambió para siempre la guerra en el mar. Porque demostró que los barcos redondos a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros de sus costas seguían siendo un enemigo temible porque podían cargar más gente, más armamento, más equipo y encima incluso al hacer lo contrario, es decir, llevarse de la zona a la que llegaban más cargamento, más cosas de lo que podía hacer cualquier galera. Y sobre todo tenían una cosa fundamental: operaban muchísimo mejor en cualquier tiempo. Es decir, no estaban tan condicionados a la primavera y al verano como las galeras, sino que se movían muy bien en el mar en periodos de no calma, es decir, en invierno y en otoño. Esas ventajas de actuación todo tiempo, de más carga y de más poder, de proyección, o sea, de llevar más armas más lejos y a más distancia, convirtió en solamente unos años el fruto de la ingeniería náutica de la inteligencia europea del Renacimiento, pues convirtió a las naciones europeas en las dueñas del mundo, dueñas soberanas del planeta entero. Porque el comercio, y eso es importante decirlo, era todo en los siglos XVII y XVIII. ¿Y esos corsos derrotaron a los turcos? Sí, bueno, es un desastre total lo que sufre la flota turca en 3 días de combate, porque una y otra vez se les van acercando y los turcos no consiguen nunca en lanzar sus garfios de abordaje ni en entrar con los espolones a los barcos españoles, que lo que hacían es mantenernos a distancia con artillería todo el tiempo. De hecho, el último día, el tercer día, consiguieron lanzar garfios de abordaje, pero no consiguieron abordarlos porque los barcos españoles eran más altos y no llegaban. El desastre fue espantoso. Los españoles tuvieron, me parece, 43 muertos y los turcos unos 3.000. O sea, fue un desastre espantoso, que demostró que había lo que llamaríamos un gap, una brecha tecnológica entre los europeos occidentales y el Imperio Otomano, que no dejaba de ser en aquel entonces uno de los estados más sólidos y fuertes del mundo, pero que desde entonces se vio claramente que no podía competir con el fruto del ingenio y la evolución tecnológica de los europeos, y especialmente de los españoles, que en aquel entonces éramos básicamente los amos del mundo. En aquel momento cambió la historia. Completamente. Dejaron atrás esas completamente. Es decir, hombre, es evidente que no pasa de un día para otro, pero aunque no pase de un día para otro, cambió para siempre porque rompe una tradición que tenía miles de años. Evidentemente las galeras no dejaron de desaparecer al día siguiente, siguieron usándose durante casi 100 años más, pero cada día menos y cada día con menos convicción. Y de hecho, como decimos en el libro, solo 2 generaciones después de Cabo Celidonia, un solo barco de la flota española o inglesa llevaba prácticamente más cañones encima que toda una flota de galeras. Entonces había cambiado la historia para siempre. Es decir, había entrado un elemento nuevo que cambia. Eso
cuando ocurre en la historia es muy, muy poco frecuente, es decir, no ocurre tantas veces. Eso puede ocurrir cuando tú tienes un invento que te produce una revolución cultural de carácter global, por ejemplo la imprenta. Es decir, bueno, pues lo que ocurre en Cabo Celedón es algo muy parecido, es decir, cambia completamente la forma de percibir la navegación en el mar y la navegación ofensiva militar también. Como los imperios occidentales que nacen a partir de entonces, más allá del Atlántico, en todos los mares del mundo, se basaban, porque era la esencia de todo, en el comercio. Es decir, el conflicto entre las naciones occidentales europeas empieza y acaba por el comercio, porque el comercio era la base de toda la riqueza. Era el acceso a las mercancías de todo el mundo, era el acceso a los mercados del planeta entero, y era el poder y llevar cosas de un lado a otro, que eso es lo que daba la riqueza a las naciones mercantilistas. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir. Hasta aquí los primeros datos, hay todavía más. Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. En aquellos años, los mares del planeta estaban surcados por toda una jauría de individuos conocidos con diversos nombres: piratas, corsarios, filibusteros. Hay varios tipos de piratería. Lo que hoy se conoce por piratas es una manera de englobar un conjunto de marinos que, aunque con unas actuaciones similares, buscaban objetivos diferentes. Sobre las diferentes clases de piratas, corsarios, piratas, bucaneros o filibusteros, hay una gran confusión, ya que no se conocen los matices de cada uno de ellos. Se trata de todo un mundo y una manera de vivir y morir que en muchos de los casos hicieron que muchas personas acabaran llevando una vida tan arriesgada y corta generalmente. Una vida dedicada al robo y a la violencia en todos los mares del planeta, en la que se vieron implicadas las mayores potencias de aquellos tiempos. Nuestro invitado nos da más datos. Pero antes déjame que cite unos cuantos oyentes. Susana de Ibiza, Jerónimo Valverde de Murcia, Julio de La Rioja, nos faltaba La Rioja, Ángela de Valencia, Mónica de Mahón, Carmen de Albacete, Ana Carmen, Jesús de Albacete también, Antonio Rivera de Bilbao, Viviana Reyes de Albacete, María Jesús Vega de La Palma, José Luis Barragán de Valencia, Juan y Portela de Cáceres y Rafael Giraldez de Jaén. Nos están escuchando. No falta que sigáis llamando. Si queréis para concursar, 900-137-137. Sabemos que hay mucha más gente de la que nos da el EGM. Hablamos un poco de piratas. En aquel tiempo comenzaba a gestarse un poco toda esa gente, ¿no? Claro, es decir, la piratería nace, pues por razones obvias, nace la ambición y de la envidia. El hecho de que España y Portugal fueran las únicas, bueno, Castilla y Portugal, por empezar, fueran las naciones que se habían repartido del mundo entero, y luego que la corona española, cuando absorbe en 1580 Portugal, se convierta prácticamente en la dueña y señora de los océanos del mundo, generó una obvia inquietud en las otras cortes europeas, especialmente las atlánticas. Básicamente los enemigos tradicionales de España, es decir, en Francia y en Inglaterra, y en las Provincias Unidas, es decir, en Holanda, que en aquel entonces habían sublevado contra Felipe II, que era su rey y señor. Estas tres naciones, que inician una competencia durísima contra España y Portugal para intentar arrebatarle lo que era la riqueza del comercio mundial, pues tenían varias formas de hacerlo. Entonces, la primera sería, la clásica, enfrentar tus flotas reales contra las flotas españolas. Eso solía acabar mal, porque España era muchísimo más poderoso que ellos, y el caso de lo que les ocurre a los franceses en las Islas Terceras en 1582, donde borraron su flota prácticamente durante 20 años del mar, pues claro, es una cosa que duele bastante, con lo cual hay otras alternativas. Y la primera de todas, pues obviamente, es robar. Coges y lo robas y se acabó, y acabas antes. Pero eso no es tan sencillo, porque realmente los piratas eran al mismo tiempo contrabandistas. Al principio
normalmente era gente que quería vulnerar las normas españolas súper rígidas de monopolio comercial y que básicamente lo que hacían era contrabando. Otra cosa, además, era lógico. Ellos preferían no tener que combatir con nadie. Si podías conseguir dinero, ¿para qué? Ahora bien, cuando te obligaban, pues acababas robando. Entonces, bueno, así poco a poco van surgiendo diversas denominaciones para diversos tipos de actividades. Vamos una por una si quieres. Sí. La primera serían los corsarios, que es la que es tan antigua casi como la navegación. El corsario, en el derecho de gentes europeo de los siglos XVI, XVII, XVIII, es un navegante que combate para un señor que le otorga un contrato que se denominaba patente. Entonces la patente de corso habilitaba por una serie de actividades al que lo recibía, y normalmente era a cambio de una remuneración. Es decir, ejemplo, yo, rey de Francia, le doy a una serie de corsarios del puerto de La Rochelle patentes para atacar a mis enemigos, los españoles, en los mares, por ejemplo, de Indias. Entonces, tu patente se limita a eso. Solamente a eso. Por ejemplo, a eso, o en todos los mares del mundo. Cada uno lo puede hacer como le diera la gana. Y con eso, de las presas capturadas por el corsario, una parte iba directamente al que le contrataba. En este caso, que he puesto como ejemplo, sería el rey. La guerra de corso es una guerra paralela a prácticamente cualquier guerra en los siglos XVI, XVII y XVIII. Es decir, hay siempre las dos. Es decir, la guerra entre flotas oficiales y flotas corsarias, porque en cuanto que una nación europea entraba en guerra, inmediatamente intentaba emitir patentes de corso para atacar el comercio de la nación enemiga. Patentes que no tenían por qué emitirse a gente de tu nación. Un ejemplo, los españoles podían utilizar patentes, por ejemplo, de los corsarios flamencos de Dunkerque contra los ingleses, o emitir patentes a daneses o suecos para atacar a los holandeses. ¿Por qué no? Daba igual. Entonces simplemente era un contrato de relación. El segundo término, que es el más conocido, el más extenso, es pirata. Pirata es verdad que es un genérico, es como la palabra duende, pero digamos que pirata sería en principio el que ataca a barcos de cualquier bandera y nación, incluyendo la suya. Es decir, el pirata es un delincuente, un salteador de caminos que en vez de operar en los campos, opera en el mar. O sea, el pirata es simplemente el que agrede a cualquier barco de cualquier lugar. Pero luego hay matices dentro de ellos. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, entre un filibustero y un bucanero? Filibustero, sí. El bucanero es una palabra que surge en el siglo XVII en el Caribe, porque algunos grupos de contrabandistas y de pequeños raterillos del mar, porque tampoco merecía la pena llamarlos piratas, se acostumbraron o se acogieron a vivir entre los indios en la zona de lo que hoy es de la isla de la Española, lo que es Haití, actualmente lo que luego fue la parte francesa, y allí elaboraban un tipo de carne ahumada que hacían los indios, y los indios llamaban eso hacer el bucán. Con lo cual, los bucaneros intentaban hacer comercio ilícito, es decir, hacían contrabando con las autoridades españolas, y el problema es que cuando las autoridades españolas destruyen los asentamientos bucaneros en la década de 1630, muchos de ellos acabaron convertidos en piratas. Acabaron convertidos en piratas por odio, por resentimiento o pura y simplemente para tener que comer. Bueno, pues mantuvieron el nombre, de manera que durante un tiempo la palabra bucanero fue sinónimo de la palabra pirata, al menos en la zona del Caribe. Y luego la palabra filibustero, que tuvo casi tanta aceptación en su época como la palabra pirata, es un sinónimo de pirata. El filibustero es una denominación que les daban. Parece ser que hay dos posibles orígenes de la palabra, un holandés y un inglés, freeboat o freeboat. Es decir, viene a ser algo así como un barco libre o gente que actúa con libertad en el mar, o en el caso si es inglés, flyboat es barco rápido. En cualquiera de los casos, los filibusteros operaban principalmente en el Caribe, pero la palabra luego se fue haciendo sinónimo de pirata y pasó a gente que trabajaba o que actuaba en todos los mares del mundo, pero el filibustero estaba por hecho que siempre es europeo, en principio. O sea, no se utilizaría la palabra filibustero, por ejemplo, para un pirata chino o japonés. Yeah. El filibustero básicamente muere a principios del siglo XVIII, cuando las armadas reales de las naciones europeas, de todas, incluso de las que habían sido promotoras de la piratería en cierto modo, se dan cuenta de que ya tienen terrenos en América o en las Indias, que no interesa el mantener a gente sin ley en el mar, entonces hay que dar caza a los propios piratas que ellos mismos habían promovido. El caso más conocido es el de Henry Morgan, que pasa de ser un corsario y un pirata al servicio de Inglaterra a ser el gobernador de Jamaica y ahorcar a sus propios compañeros de armas. Entonces, bueno, gente de este tipo son los que van acabando poco a poco con el filibusterismo, o por ejemplo el caso español, que hizo grandes campañas contra los filibusteros a principios del siglo XVIII, hasta acabar completamente con la piratería prácticamente en el Caribe en la primera década del siglo XVIII. Es verdad que sigue habiendo piratas, por cierto, probablemente el último fue español, el último gran pirata. ¿Sí? Fue Benito Soto en el siglo XIX, pero Enrique la Coruñés, pero en realidad la gran época de la piratería acaba a principios del siglo XVIII,
No tanto de los corsarios, porque la guerra de corsos sigue manteniendo como una solución muy práctica para las naciones europeas en conflicto hasta prácticamente ya mismo, hasta prácticamente el siglo XX. Pero lo que era la piratería clásica desaparece básicamente en el XVIII. RTV.es en tu mano. La 1, 24 horas, teledeporte y todo Radio Nacional en directo. Las noticias, las series y los programas estés donde estés. Entra con tu teléfono en rtv.es/móvil y descúbrelo. Además, puedes descargar gratis nuestras aplicaciones para iPhone, Android y Windows Phone. rtv.es. Cuando, dónde y con quien quieras. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Con multitud de llamadas de oyentes que nos llaman de diferentes lugares, donde teóricamente no se nos escucha. Gracias a todos y seguimos. Vamos a un tópico, ¿no? Esa isla... La isla de Tortuga. La isla Tortuga. Esa era... Seguro tienes oyentes en Tortuga. Estaba mirando Ahí en Tortuga. Nuestro plano, ahí de por allí cerquita, pero mira, San Cristóbal, Táchira, en Venezuela, Cuenca, en Colombia, y hay uno que me está llamando mucho la atención en Rusia, debe ser Rusia, algunos lugares de Rusia, Nicolai, no sé qué se llama. ¿Tienes alguien que habla español allí, por si no? Seguro. Pues la isla de Tortuga es que se convierte en un mito, bueno, aparte por el cine, la televisión y las novelas de piratas. ¿Existió en realidad? Sí, claro, y fue una auténtica república pirática, porque, bueno, una república pirática que luego tuvo grandes problemas porque los franceses intentaron controlarla de una manera, acabaron consiguiéndolo, ¿no? De manera que el estado extraño que se habían creado allí pues duró muy poco tiempo, pero fue unos poco tiempo muy curioso, en el cual crearon una auténtica república libre, muy democrática para los usos de la época, en la cual los piratas que ahí se habían refugiado actuaban como una especie de hermandad, la llamada Hermandad de la Costa, que tenía una serie de reglas duras, pero que contrastaban con una época como la del siglo XVII, que en Europa era terriblemente dura porque los gobiernos autocráticos te dejaban muy poca libertad. Entonces realmente para muchos aventureros de Europa, sobre todo de la Europa atlántica, la Tortuga fue como una especie de pequeño refugio de personas libres durante un tiempo, personas libres que tenían una especie de estructura organizada para la captura de presas y botín, que luego repartían con criterio unos arreglos o unos sistemas relativamente democráticos, que luego acabaron curiosamente con casos de verdadero despotismo por parte de algunos de los líderes piratas que acabaron siendo ejecutados o asesinados por sus propios hombres o por las expediciones francesas que intentaban unir la fuerza de los filibusteros a la corona, es decir, convertir a los filibusteros en corsarios, que era una cosa que ocurría bastante a menudo cuando había guerras en Europa. Esto es una tradición. Cuando había guerras en Europa, normalmente las naciones europeas intentaban que los piratas de su propia nacionalidad se convirtieran en corsarios, es decir, se les legalizaba, por decirlo de una manera, se les daba una patente de corso y de esa manera pasaba a combatir bajo bandera de su nación contra los enemigos de su rey. Cuando se llegaba a la paz, se quedaban sin trabajo, se quedaban en paro y acababan entonces a saltar a lo primero que pasaba por delante, a la primera vela que pasara por delante de sus narices. Y la verdad es que el caso de Tortuga fue un experimento curioso de cómo podía sobrevivir una sociedad pirática organizada en un lugar en el que había botín, es decir, en el que había alimento. Cuando eso desapareció, realmente Tortuga se convirtió en un elemento inviable y desapareció. Ya. ¿Dónde está Tortuga? Está en Haití, en la isla española al sur. Entonces hay dos islas Tortuga, pero la importante, la más conocida, la más famosa, está en Haití. Y luego cuando los franceses crean Puerto Príncipe ya en la isla española, cuando reciben la parte oriental de España, perdió importancia y pasó a la isla grande, o sea, a la española, lo que era el núcleo principal de población. Yo no he estado en ella, pero la he visto desde la costa de Haití. Desde la costa de Haití se veía allí la costa de los piratas. Las banderas piratas, que es muy curioso. Qué curioso, ¿Por qué rojas y luego negras? ¿Qué pasaba ahí? Sí, en general las banderas piratas eran casi siempre rojas negras, pero para marcar una distancia, una diferencia. No había una regla, de hecho cada capitán pirata intentaba tener la suya, pero es verdad que en el siglo XVII hay una especie de uniformidad y pasan a ser casi todas de color primero rojo y después negro. Los que hayan visto El secreto del unicornio, que estará tan de moda, se acordarán que el Rajam el Rojo, el pirata malvado de Tintín de la historia que ataca al capitán Haddock, que es el caballero del rey, el antepasado de Haddock, Iza, cuando no quiere dar cuartel al barco francés, al barco de línea, hizo una bandera roja. Los piratas franceses tenían la costumbre que izaban banderas rojas en el palo mayor cuando no querían dar cuartel y le dieron un nombre muy curioso a esa bandera, la llamaban Le Joli Rouge, es decir, el rojo bonito.
El caso es que los ingleses, cuando empiezan a colocar tibias y calaveras, símbolos de muerte, a finales del siglo XVII y las banderas pasan a ser negras, mantuvieron el nombre de la palabra en francés preadaptada a los emblemas que habían colocado en sus nuevas banderas, es decir, a los huesos y la calavera. Entonces pasan a llamarlo de Jolly Roger, que es el nombre más conocido actualmente de la bandera pirata, que es la alegre calavera. Entonces, es un jueguecito de palabras muy, muy ingenioso, pero normalmente es cierto que casi todos los piratas tenían sus propias banderas. Y las banderas las personalizaban, las tuneaban, queríamos ahora, en función de su fama, su interés. Y bueno, los capitanes más conocidos, como Roberts o como Barba Negra, tenían banderas que eran conocidas en todo el Caribe, porque era una manera de hacerse ver. De hecho, en un sistema de intimidación. Izabas la bandera de Barba Negra, ya le entraba el canguelo al barco y te rendías. Entonces, bueno, era una manera de evitarte un conflicto. Pero en realidad, a la larga era su perdición, porque también era la manera de identificarte frente a los barcos reales que les daban caza. Yeah. Y de hecho todos acabaron mal, desde Barba Negra hasta Roberts. Hablemos de barcos ahora. Volvamos a España. ¿Dónde se empiezan a construir esos barcos con velas que acaban cambiando un poco toda la navegación? Bueno, como es un proceso lento que dura más de 200 años, en principio son naves básicamente atlánticas. Es decir, en España había tres grandes focos de construcción naval. Uno estaba en Andalucía, en lo que es la zona atlántica, Andalucía, especialmente en Cádiz, y Cádiz y Huelva, que eran zonas de grandes navegantes, y luego había los focos del norte que cogían toda la costa, principalmente el País Vasco, Cantabria y Galicia. En estas zonas se tuvieron que desarrollar desde la Edad Media barcos de carga pesados para mares bravíos, no orientados tanto al comercio en mares tranquilos como el Mediterráneo, que fueron evolucionando hacia un tipo de barco que desarrollaron los portugueses en el siglo XIII finales y principio del XIV, que se llamó la carabela. La carabela era un barco... La que llevaba Colón, ¿no? Claro, Colón llevó una nao, pero llevaba dos carabelas con él. Una nao, la Santa María, y dos naos, la Pinta y la Niña. La carabela era un barco ágil, rápido, que utilizaba una innovación técnica en la época que era la vela latina. Una vela triangular que permitía coger muy bien el viento, navegar muy bien en aguas oceánicas, y luego tenía un calado lo suficientemente pequeño o bajo para poder acercarse bien a las costas, lo cual era una nave de exploración formidable, porque permitía reconocer bien las costas, trazar mapas, levantar sondas de profundidad, ver estuarios, entrar en los ríos. Y por lo tanto, es decir, era una nave fantástica para conocer lugares nuevos. Pero claro, la carabela llega un momento en que se queda corta. ¿Por qué? Porque cuando se empiezan a consolidar, es decir, después del descubrimiento de América en 1492 y de que Vasco de Gama llegara a Calicut, a la India, unos años después, España, es decir, Castilla y Portugal, se encuentran con un problema. Es que ya no les vale solamente llegar, necesitan llevar cosas y traer cosas. Es decir, por ejemplo, llevar materiales de construcción, por ejemplo, o caballos o personas a América y traer riquezas desde allí, traer cosas. Eso exigía capacidad de carga. La carabela no te permitía, ni siquiera las versiones más grandes, a las naos, que es por ejemplo la Santa María. No, de hecho la Santa María, todos los elementos de exploración eran elementos utilitarios. Sabes que la Santa María, que es la nave que no vuelve de Colón, porque una llega a Bayona y la otra llega a Lisboa, la Pinta y la Niña, la Santa María la convierten en el Fuerte Navidad. O sea, aprovechan la madera para hacer una fortificación que luego es destruida por los indios durante el tiempo que se quedan solos. Bueno, pues la falta de carga de las naos y las carabelas exigía algo más grande. Ese algo más grande pasó a ser dos tipos de barcos que ya existían, pero que se fueron adaptando a las necesidades de la navegación oceánica. Es decir, que fueron recogiendo en su estructura las ventajas que tenían naves como la nave y la carabela. Por ejemplo, velas latinas, un sistema de aparejos mejor. Esas naves eran la Urca y la Carraca, que eran naves pesadísimas, con bordas muy grandes, con castillos de proa y popa muy altos, que normalmente se adaptaban para la guerra, además de ser barcos mercantes. Entonces, cuando se entraba en guerra, lo que se hacía es que se les colocaba unas superestructuras artificiales en la proa y la popa, dos castillos, se llaman castillos de proa y de popa. Se sigue denominando igual, curiosamente, en los barcos. La palabra castillo es una palabra bonita. Y permitía de esa manera elevar, o decir, ganar altura para lanzar proyectiles, objetos en los abordajes. Todavía sigo hablando con armas blancas, básicamente. Flechas, lo que fuera. La artillería se empezó a utilizar también en los siglos XIV y XV, y se fue extendiendo, y entonces se introdujo otra novedad, que era abrir agujeros en los costados de los cascos, las portañolas, para poder utilizar los cañones en las bandas de estribor y babor. Eso, es decir, el uso de los cañones exigía más peso, y por tanto exigía naves con más calado, naves más grandes. Entonces, estas naves van creciendo en fuerza y calidad y tamaño, hasta que a mediados del XVI culminan en lo que es la obra maestra del Renacimiento náutico, que es el galeón.
El galeón es la nave básica conocida de la exploración internacional y es lo que dará luego, en la época que hablamos nosotros, a lo que se conoció como naves de línea. O sea, barcos ya especializados para la guerra, ya no solamente para el comercio. Entonces, esta fue una evolución que dura aproximadamente 300 años y que culminó con naves como los galeones, que eran realmente una verdadera maravilla de la ingeniería de la época. O sea, de hecho, que un monarca tuviera un galeón era lo más caro que podía tener. O sea, eso era como tener un portaaviones. Eso se lo podían permitir muy pocas naciones en el mundo. De hecho, para naciones pequeñitas o reyes o monarquías, por ejemplo, en Alemania o en Escandinavia, tener un galeón era el símbolo del poder real, era la demostración de que tú eres el rey. Eres un tipo que te podías permitir tener un barco tan grande como los que tenían pues los monarcas de España, de Francia, de Portugal o de Inglaterra. 3 minutos nos quedan antes de una pausa que tenemos que hacer y hay mucho interés sobre el tema de los piratas. Preguntan ¿qué sabes sobre el pirata canario cara de perro? Si sabes algo. Pues no, la verdad. Fíjate. Vale, dentro de 2 minutos te va a dar toda la información del mundo. O sea que no te preocupes. Barba Negra. Barba Negra, sí, Edward Teach era un pirata. Pirata en el sentido clásico, es decir, atacaba barcos de cualquier bandera, principalmente de la suya. Porque la verdad es que él operaba. Era inglés, pero él operaba principalmente en las zonas de lo que hoy es Estados Unidos. Él operaba en la zona principalmente de lo que son las Carolinas, las dos, Carolina del Norte y Carolina del Sur, y atacaba básicamente navegación comercial. También atacó la navegación española que salía de Cuba, lo que se llamaba las rutas españolas desde América tenían 3 puntos de partida básicos. Uno era La Habana en Cuba, otro era Veracruz en México y otro era Portobelo y Cartagena de Indias en la costa, lo que se llama costa firme, es decir, en Colombia y Venezuela. Desde esos puntos se enviaban las flotas de Indias. Las flotas de Indias solo cayeron en manos de piratas 2 veces en la historia, eran muy difíciles de coger, eran poderosísimas, pero sin embargo los barcos sueltos sí se atacaban con frecuencia. Edward Teach, Barba Negra, se especializó, es un pirata ya muy tardío, ya del siglo XVIII, y se especializó en lo que eran las costas orientales de Norteamérica. De hecho, acabó cayendo en manos de la Royal Navy, de la flota británica, que son los que acabaron con él. ¿Hizo mucho destrozo? Sí, básicamente era un tipo muy cruel, por eso se hizo tan famoso. O sea, casi todos de ellos exageraban mucho su crueldad porque les interesaba, era un arma política, fue un arma de asustar, pero también asustaban de verdad, o sea, eran tipos terribles. Y Edward Teach tenía fama de ser un hombre muy sanguinario. En un minuto, ¿el pirata más famoso? Para los españoles y para el mundo entero, sin duda alguna, Henry Morgan. Para los ingleses no es un pirata, es un héroe nacional. Para los españoles fue siempre un pirata. Nunca salió de ese margen, aunque fue el gobernador de Jamaica. Luego, de hecho, se pasó la vida ahorcando a sus antiguos compañeros de correrías. Pero a todos los efectos es el más famoso de la historia. ¿Y el lugar donde más barcos se construyeron para esa marina española, que era la más importante del mundo, en España? Dependía de las épocas. Una época la mayor parte de construcción naval estaba en Sevilla, fíjate, en una zona ya del interior, o en Cádiz y Huelva, pero hubo otra época donde, como se hacía por asientos, había buenos astilleros, por ejemplo, en el norte de España, tanto en la zona de la costa de Guipúzcoa y Vizcaya, como por ejemplo en Cantabria. Por ejemplo, en una gran zona de construcción naval en el siglo XVIII. Normalmente las construcciones había 2 tipos, las privadas, de las que encargaba alguien que quería un barco, y luego la construcción real, que se hacía por lo que se llamaba el sistema de contratos de asiento, en el cual era una especie, algo parecido a lo que sería el concurso público, es decir, el rey ofertaba a los empresarios privados la construcción de determinadas naves con unas ciertas características a cambio de una cantidad. Entonces se firmaba un contrato de asiento y se le entregaban las naves al rey en las condiciones requeridas por el contrato. Ese sistema se mantuvo en España durante muchísimo tiempo, incluso cuando ya los arsenales reales, ya los arsenales modernos de tipo muy organizado, funcionaban de manera ya bastante eficaz. Que eso ocurre en España con la restauración borbónica a partir de la Guerra de Sucesión. O sea, es un fenómeno ya del siglo XVIII, donde se importan de Inglaterra técnicas de construcción naval modernas. Por ejemplo, Jorge Juan hace una labor de casi hasta espionaje, para traer sistemas y técnicos modernos. Se trajo gente de Inglaterra para ir preparando barcos cada vez mejores, más adecuados a las necesidades españolas, o para ir reconstruyendo la flota española, que cuando muere Carlos II era prácticamente inexistente y se recupera en un plazo de 50 años de una manera asombrosa. Regresamos tras la información, estamos listos de nuevo para seguir viaje, como decimos esta noche desde Barcelona, con muchos amigos que han venido a vernos y con motivo de este Congreso de OVNIs, segundo Congreso Mundial de OVNIs, aquí en la ciudad condal. Saludos a todos los que esta noche seguís en contacto con nosotros, esta noche especial, noche de San Juan. Nuestro teléfono 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestros muros en Facebook y en Twitter, Blanco Radio. Saludos a todos los que estáis conectados.
para seguir se acercan a nuestro estudio nuestros nuevos invitados. Tras esta introducción, os lo presentamos, escuchad. Están entre nosotros. Eso parece indicar la información que poseen algunos gobiernos del mundo. En el mes de abril de 2013, varios medios de comunicación alrededor del mundo revelaron recientemente que un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, en la agenda del primer ministro Dmitry Medvedev, advirtiera al presidente Barack Obama que ha llegado el momento para que el mundo conozca la verdad sobre los extraterrestres. Y si Estados Unidos no quiere colaborar, el Kremlin lo hará por su propia cuenta. A partir de dicha advertencia, varios políticos y militares rusos ya han revelado información altamente clasificada sobre el fenómeno ovni extraterrestre. El mismo primer ministro Dmitry Medvedev afirmó en diciembre de 2012 a unos reporteros que los extraterrestres están entre nosotros. Al respecto de esta agenda de desclasificación, el exjefe de la Marina rusa, el almirante Vladimir Chernovin, reveló que durante el tiempo en que prestó sus servicios, en varias ocasiones fue testigo de encuentros con algunos objetos voladores no identificados, con forma de platillo, de cigarro y cilíndricos. También, el almirante subrayó que la antigua Armada Soviética observó y reunió un gran número de avistamientos de ovnis a lo largo de varias décadas en diversas regiones del mundo. Informaciones secretas del ejército ruso que afirman haber tenido avistamientos de extrañas naves desconocidas. Y no son los únicos. Muchos otros gobiernos poseen este tipo de informaciones secretas y se nos ocultan. Buscamos respuestas. Nuestro siguiente invitado es el fundador del Paradigm Research Group. Su nombre es Stephen Bassett y tiene una misión clara: desvelar toda la información secreta que poseen los gobiernos de la Tierra. Stephen Bassett está convencido de que el gobierno tiene esta información y es solo cuestión de tiempo antes de que el presidente anuncie a los estadounidenses que no estamos solos. Un anuncio que se conoce como la revelación o la divulgación. Será, según nuestro invitado, el momento de la confirmación oficial de que hay extraterrestres, y no solamente en otras partes, sino también entre nosotros. Escuchemos lo que nos cuenta. Stephen, gracias por estar con nosotros. Tenemos a nuestra traductora Gosia. Le saludas en nuestro nombre, le das la bienvenida al Espacio en Blanco. Hello, Stephen. Thank you very much for being here with us. And thank you, Gosia. It's my pleasure. Es mi placer. ¿Tú crees, Stephen, que hay extraterrestres entre nosotros? Do you think, Stephen, that there are... ¿Crees... do you think... Yeah, sorry, lo siento, es mi primera vez, lo siento. Tranquila. ¿Crees, Stephen, que hay extraterrestres en la Tierra? Tienes que decírselo en inglés, porque si no... Do you believe, Stephen, that I have too many languages in my head at the same time? Tengo demasiados idiomas a la vez. Relax, dear, relax. Okay. Está muy nerviosa, Gosia. Sí, es verdad. Do you believe, Stephen, that there are extraterrestrials on Earth? On Earth, I don't believe En la Tierra, that there is an extraterrestrial presence. En la Tierra, yo no creo que I hay am presencia convinced extraterrestre. Estoy convencido By the facts, por los by hechos. the evidence. Varios that- hechos. And it is a fact, Es un hecho. just as billionaire entrepreneur Robert Bigelow told 60 Minutes. Como Robert Bigelow, millonario empresario, dijo en los 60 minutos, Last May, en mayo pasado, there is and has been
an extraterrestrial presence. que existe y engaging us. han sido la presencia extraterrestre aquí. So on Earth, in the sky, Entonces, en whatever, la tierra, en los cielos, donde sea. they are here, and Están aquí. that's a fact. Y esto es un hecho. ¿De dónde vienes tú? ¿De Estados Unidos? Where is it coming from? From the United States? You mean where are the extraterrestrials coming ¿A qué from? refieres? ¿De dónde vienen No, extraterrestres? ¿de dónde vienes tú? No, where are you from? Porque igual es un extraterrestre también. Because eres. maybe you are an extraterrestrial yourself. I'm from the planet Venus. Yo creo que soy de finally Venus. confess this. Y acepto esta confesión. I am based in the United States. Estoy basado en los Estados I Unidos. move around Me muevo a lot. mucho. Right now, I'm in Los Angeles. Ahora mismo estoy en Los Ángeles. 2 years ago, I was at Washington. Hace 2 años estuve en So Washington. I go where I have to go. Entonces voy donde tengo que ir. Vale, tú eres, fundaste el director ejecutivo de Paradigm You are Research Group. founding director of Paradigm Research Group. ¿Qué es eso? What is that? Paradigm Research Group is not a research group. I mean, it Paradigm is not Research about Group research. no es el grupo de investigación, como indica el nombre. I was the first person to register with the U.S. Congress as a lobbyist on the extraterrestrial issue. Fui el primero registrado en los Estados Unidos como el más ruidoso en el asunto de la presencia extraterrestre 1996. en 1996. And I registered on behalf of a number of UFO organizations. Y me registré en el nombre de la investigación extraterrestre. Thus, Paradigm Research Group. Y por eso este nombre, Paradigm Research Group. But it is, in fact, a political advocacy. Pero en verdad es una advocacia política. And I set up as a sole proprietorship, Y estoy como el propietario único, but it's not a business. pero no es el negocio, Yeah. Because if you're a non-profit, porque es non-profit. it's not difficult for the government to shut you down. No es difícil a los gobiernos para que te cierren. So as a sole proprietorship, a person, Entonces, como el propietario solo, único, I have the most latitude of action under the Tengo- First Amendment. la más posible acceso Range of action. a la variedad de acción como el propietario. Yeah, yeah. ¿Antes qué hacías? ¿A qué te dedicabas antes? What ¿En did you qué do has before? trabajado? What did you do before? What did you work as? Where did you work? I was. Queremos conocer un poco más de ti. We want to know a little bit more about you. It's not very interesting. No es muy interesante. I was going to be an astrophysicist. Iba a ser el físico, astrofísico. I got a degree in physics Tengo la carrera en la física. 1,000 years ago. Hace 1000 años. And rather than go on to get a PhD, Y en lugar de seguir a hacer el doctorado, this was in 1970, esto era en 1970, I elected to have a nervous breakdown instead. he elegido a tener una condición nerviosa, Sounds depresión. Depresión. And dropped out. Entonces lo acabé, salí. Remember Timothy Leary? Timothy Leary. Timothy Leary. El de Tune in. What was it? Tune in something and drop out. Él dice una frase como tune in, como salir de la These were the days of the carrera. Vietnam War, Son los años de la guerra de Vietnam, when many of Americans became disillusioned cuando muchos los americanos eran desilusionados and said, "Screw it." y dijeron So que se off I go into whatever. Ahí and me voy, I just wandered the face of the earth for the Entonces next estoy 25 caminando en years, la superficie de esta tierra por los últimos 25 años, doing nothing haciendo nada of much importance. importante. But Pero I failed a lot, me he fracasado mucho and with each failure I learned y con something cada fracaso aprendí algo that I can use now. que puedo utilizar ahora mismo. No le traduzcas esta palabra. Eres un tocapelotas de los gobiernos, pero déjame que eso no te lo traduce. ¿Has vivido alguna experiencia paranormal en tu vida? Have you had any paranormal experience in your life? ¿Has tenido contacto con esos Have you had any contact with the extraterrestrials? Now,
I have friends who have contact. Tengo Who amigos que tienen contacto, channel que están canalizando extraterrestrials. extraterrestres, They have spirit guides. que they've tienen got guías what- espirituales. I've got none of that. Yo tengo nada. My right brain, Mi lado derecha it's not there. no existe, no está That's ahí, empty space. es vacía. I should rent it out. Debería alquilarlo. I had past life regression. Tuve regresiones de vidas pasadas, Nothing. nada. Right. So I'm a very left brain, Soy muy del lado person. izquierda del cerebro and I approach this issue, y me acerco a este From tema that. de esta perspectiva. and that's good if you're a political activist. Y eso es bueno si eres un activista político. Toca so, pelotas, my friend- en otro, dicho de otra manera. He No, doesn't no, want me no. to translate that. Okay. So my friends are much more interesting. Entonces mis amigos son mucho I más am. interesados en estos temas que yo. Este es nuestro invitado. Espacio en Blanco, programa especial esta noche desde Barcelona. No os perdáis la segunda parte. Queremos presentaros uno de esos cráneos misteriosos que existen por ahí. Enseguida seguimos con nuestro invitado. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche con Stephen Bassett, que ha llegado desde Estados Unidos y Gosia para hablarnos de todo esto que se esconde alrededor del mundo de los ovnis. ¿Eres el creador o el responsable de eso que se llama exopolítica? Are you the creator or the person responsible for what is called exopolitics? No, that term emerged in 2000. No, este término apareció en 2000. The person who really brought that term into the play was Alfred Weber. La persona que lo sacó a la luz pública era Alfred Weber. Michael Salla embraced it, Michael Salla después también lo acogió and so did I. y yo también. And it became part of our vocabulary, Entonces formó parte de nuestro vocabulario. but then it faded in usage. Pero después su uso desapareció un poquito. The Webster Dictionary would not accept it. El diccionario de Webster no lo aceptaría. We almost got Word of the Year Casi obtuvimos palabra del año from some organization, de algunas but organizaciones. Stephen Colbert's word truthiness beat us out. Truthiness. Pero from who? Truthiness. But from who? Stephen Colbert. Pero Stephen Colbert tenía una palabra truthiness Yes, como algo de verdaderismo o algo Yeah. así. Y esto llegó como la palabra La del palabra año. del año. But exopolitics will come back. Pero and- la palabra and exopolítica one day it regresará will be the term y un día that será el describes this. término, Exopolitical science. es el término que empujará adelante todo esto. ¿Cómo se podría definir la exopolítica? How can you define exopolitics? It is the, and I have this phrase, written down, but it is the art and science of government as it deals with the extraterrestrial presence. Okay, es como arte y ciencia de cómo el gobierno trata con los asuntos de la presencia extraterrestres, Extraterrestrial phenomena los fenómenos extraterrestres and government actions y las acciones related to it. gubernamentales. Exopolitical science. Entonces es ciencia política. And it's a great term, and one Es day un it término will grande be back. y un día regresará. Y plantea también que los extraterrestres pueden estar entre nosotros metidos en el mundo de la política. Are you also considering that the extraterrestrials could be involved? It could be among us, involved in governments. There have been some who have claimed this, Hay algunos casos que se han dicho que esto sí que pasó, but I have not seen enough evidence. pero yo no he visto las pruebas suficientes. It's a very significant political statement, Es una declaración política muy importante, muy grande, and an enticing speculation
como especulación muy seductiva. But unless I have convincing evidence, Pero solo si tengo pruebas que me convencen, I cannot say that extraterrestrials are directly engaged with governments. hasta que esto pase no puedo decir directamente que yo creo que esto es el caso, que están involucrados Or en el living gobierno amongst us. o formalmente entre nosotros. ¿Estás buscando esas pruebas? Are you looking for these proofs, for this evidence? Well, I'm not a researcher. No soy un investigador, I'm an activist. soy un activista. I use the research of others to Utilizo la advocate. investigación de otras personas para hacer mi So it's trabajo. their job, Es su trabajo, the other researchers, to come up with the otros evidence. investigadores, de buscar pruebas. And if they present it Si las presentan and it's convincing, y es convincente, I'll go on national television and say there's extraterrestrials working with the American government saldré right en la now. televisión nacional diciendo que sí, hay extraterrestres trabajando con los gobiernos ahora mismo. Vale. But that evidence is not there. Pero no ha pasado. Vale. Escuchábamos en esa introducción una información del ejército soviético en el que reconocía incluso el mismo Putin de que había extraterrestres y que estábamos en contacto con ellos. We have heard, ¿dónde lo has escuchado, perdón? En esa introducción que hemos puesto aquí In the ahora. introduction that we have heard, we have heard that Putin has recognized the extraterrestrial presence. Y que incluso el mismo presidente, eso decía al menos la información, Putin iba a desvelar parte de lo que conocía. And that Putin was going to reveal Rusia. a part of what he knew. That has not happened. Esto no ha pasado. Now, you might have heard something about what I'm doing. Tal vez has leído algo sobre lo que yo estoy haciendo. I have been Dile que yo tengo poderes y quizá me haya And adelantado. he has powers and he went ahead. Yes, he picked that up. I have been saying for about 18 years, Estoy diciendo ya por 18 años, in interview after interview, en entrevista tras de entrevista, that Vladimir Putin can disclose the extraterrestrial presence anytime he wants to. que el Vladimir Putin puede revelar la presencia extraterrestre en cualquier punto que desea, que quiere. And the reason I say this Y la razón por cual lo digo is to drive the Pentagon es and the White House crazy. para volver locos los del Pentágono, Put the fear of Putin in them. para darle un poco de empujón de miedo de Putin. Because the United States is not the only nation that can disclose the extraterrestrial presence. Porque los Estados Unidos no son la única nación que puede revelar la presencia extraterrestre. And so, unless Vladimir Putin is on the CIA payroll, Entonces, solo si asumiendo que el Putin está en las nóminas de CIA, he can do it when he wishes. entonces él puede hacerlo cuando lo desea. But I've also been sending that message to Putin. Pero también estaba mandando los mensajes a Putin. Go ahead. Do it. Adelante. I went to Russia Fui a Rusia last May. el mayo pasado. I gave an hour and a half interview to REN TV. Hice entrevista de 1 hora y media de REN TV. And I said all this on Russian soil, on Russian media. Y dije todo esto en su tierra, en los media rusos. First time that ever happened. Primera vez que esto pasó. I took some meetings with former Soviet and Russian military and political. Tuve algunos encuentros con los ex miembros soviéticos, miembros militares, Nothing special. pero nada especial. But I knew if I took those meetings that Putin would know I was in Moscow. Pero yo sabía que si hago estas citas, hago estos encuentros con ellos, Putin va a saber que yo estoy en Rusia. And I knew the CIA knew I was in Moscow. Y sabía que CIA sabía que yo estaba en Rusia. So what would happen? Entonces, lo que hubiera pasado, lo que pasaría, Would they let me leave? Would they let me leave Russia? entonces me dejarían salir de Rusia. Would Putin block the interview? Putin bloquearía Okay. la entrevista. No. No. A month later, an article appeared in Pravda RU. Okay, un mes después, el artículo salió en This is back in June, July esto last fue year. junio, julio año pasado. UFO activists
wants Vladimir Putin to disclose. O activista ufológico quiere que Vladimir Putin revele la presencia. Some of my interview was used in one of their paranormal shows. Algunas de mis entrevistas aparecieron en algunos de sus shows A paranormales. little bit. Un poquito. That's two. Then the full English language interview was sent to me, La entrevista en inglés fue enviada a mí, which I released to the press in January of this year. que yo lo dejé a la prensa año pasado. And it's on my website right now. Está en mi página ahora mismo. So what I learned from this Lo que aprendí de esto is that Vladimir Putin does not seem to have a problem with this idea of being floated, being put forward. que el Vladimir Putin no parece tener problemas con esta idea de todo esto. So as far as I'm concerned, Entonces, de mi perspectiva, once there was a space race, once there was a space race. space contest, space race between U.S. and Okay, finish the Soviet sentence. Union. Let's see how it ends. Space race, Yeah, una vez que hay una Now carrera espacial, now there is a disclosure race, ahora hay carrera carrera de de secretos. divulgación. De De secretos. divulgación. and it matters Y who esto importa. wins. Importa quién gana. No tenemos mucho más tiempo, Stephen, pero no me queda claro. Los soviéticos tienen pruebas de presencias extraterrestres. Los norteamericanos, tienen pruebas de presencia extraterrestre. Okay, I'm not clear about this. Does Russia have proof about the extraterrestrials? Do Americans have proof about the extraterrestrials? I'm Of not course. clear about that. Of course. Por supuesto que sí. In December of last year, El año pasado, diciembre, the To the Stars Academy la Academia a las Organization. Estrellas, To the Stars, inició. released 3 gun camera footages Han to the New York presentado Times, tres films de las naves, including the gun camera footage of the Nimitz aircraft carrier task force event. The gun camera footage. Okay. Gun camera is the plane, right? Aunque el film del avión, Sí. The United States has thousands of these films. y Estados Unidos tiene miles de And so de does estos Russia. videos, y The también Soviet Union. Rusia, Never been released. pero No nunca country han released. publicado, ningún país lo ha publicado. Spain has many of these. España También también España. tiene muchos de Because estos, Spain has an air force. The porque last time I España tiene fuerza aérea, de lo que sepa. checked. And if something flies over Spain Entonces, si algo vuela sobre España, with no transponder, with what? what is What is in the plane, it's a device that lets people know, lets you know they're there. It's like a beacon. Sí, Transpondedor, ok. Sí. Si vuela un avión con el transpondedor, Spain sets up the jets, right? Yeah. And when they intercept, they don't draw pictures. They film it. entonces no hacen dibujos, van a filmarlo, hacer el video. That gun camera footage released to the New York Times was the first ever released Este by the video US government. a Nueva York fue publicado por primera vez. Este Every video de este tipo. nation in the world Cada nación en el mundo that has an air force, a decent que air force, tiene las fuerzas aéreas decentes, has footage of these tienen videos de estas Unidentified cosas, de estas naves unidentificadas, doing the haciendo... right, ¿Ah? ¿Sí? and therefore they know Y por there's an eso los extraterrestrial presence saben que on existen that alone. extraterrestres. Or- Solamente basándose en eso. They could read Stanton Friedman's books. O podrían leer libros de Stanton Friedman. Casi para terminar. To Hay finish. pruebas de ello. En alguna parte, casi siempre los presidentes de los Estados Unidos dicen que si ganan las elecciones van a dar la información. Obama, Almost Obama, always, for the example. presidents who are running for the election, they say almost always that van ¿qué dicen? a sacar toda la información they que will conocen reveal acerca all del the mundo de los ovnis information y nunca lo about hacen. the UFOs. They never do that. ¿Por qué? Why don't they do that? Carter said he would look into it. Carter dijo que va a examinar el tema. He got thousands of mails. Tuvo miles de correos. He tried, Lo intentó, hit the wall. Nothing. pero se Encontró con un muro. encontró con el muro. ¿Por qué?
¿Por qué? Clinton said because the government does not allow the president, or at least Pues el gobierno no permite que el some presidents are presidente no longer allowed to know the o information. algunos presidentes no pueden tener permiso a tener esta información. This is the problem. Este es el problema. Separation between military La intelligence separación complex entre la inteligencia de complejo militar, and political el oversight. complejo de inteligencia militar y The black political oversight. okay, Sight, like C, y, oversight. okay, y la vista política. Black programs, Programas negros, unacknowledged special access programs, programas de acceso especial no desclasificados. right. This has to be fixed. Esto tiene que ser reparado. But Clinton didn't say he was going to release. Clinton no dijo que iba a hacerlo. Obama never said it. Nunca Bush didn't say dijo it. que iba a hacerlo. Bush tampoco. But Clinton Clinton. said she would. Hillary Clinton Hillary dijo Clinton. que sí. But because PRG Es porque PRG, nuestra empresa, just pushed the issue right in her face with the media. empujó este asunto hasta This was- así a su cara en la prensa. This was the political initiative of Esta fue- 2014 to 16. La iniciativa política de 2014-2016. 400 articles in English press, 400 artículos en la prensa inglesa, hundreds more in the foreign language press. cienes más en la prensa internacional. The reporters were calling her and Podesta wanting Periodistas comments. están llamando a ella y Podesta para comentar. No comment, No recibieron comentarios because they didn't want things to blow up before Porque no she made the querían- White House. porque no querían que la cosa explote antes que ella llegue a la But Casa it Blanca. became clear that she intended to disclose the extraterrestrial presence Pero era claro que ella iba a declarar la presencia extraterrestre when she became president cuando si llegó a Si ser hubiera presidente and reclaim the legacy that was denied her husband y reclamar la in legacía his que era first term. de su esposo en su primera etapa, But she lost. mandato. Pero ella perdió. And now, the next thing that happened was the To the Stars Academy, Y ahora la siguiente cosa que pasa es la iniciativa de To the Stars Academy a las estrellas, which was created because they thought she would win, porque fue creada porque ellos pensaron que ella iba a ganar, but decided ultimately they would go forward pero anyway decidieron que van a seguir adelante de cualquier modo igualmente and announced their project in October. y anunciaron su Of last proyecto year. en octubre el año pasado. And one of the reasons, I believe, Y una de sus razones, creo, was Vladimir Putin. fue Vladimir Putin. Ya. Right? We can wait, Podemos but esperar, what if Vladimir? pero ¿qué pasa si discloses? Vladimir divulgue esto? They are between, how can I put this? ¿Cómo puedo decirlo? They are between Putin and a hard place. Están como entre el Putin y el sitio difícil, espacio difícil. And a hard place. What can I say? ¿Qué puedo decir? Governing is hard. Gobernar es difícil. Donald Trump va a contarnos algo acerca de los ovnis. Donald Trump. Will Donald Trump tell us anything about the UFOs? Have no idea. Tengo ni idea. He recently announced that he wanted a space force. Recientemente anunció que quería la fuerza espacial. He announces a lot of things. Anuncia muchas cosas. Ya. We have no idea what he wants. No or will tenemos do. idea qué quiere. ¿Y qué podemos hacer nosotros, Stephen, la gente del pueblo, la gente normal, para que nos cuenten la verdad los políticos? What can Aparte we de do, presionar y ser citizens, activistas como tú. ordinary citizens, so the things get disclosed. Apart from being activists like you are, ordinary citizens, what can we do? They can support the advocacy movement. Puedes apoyar los movimientos como Paradigm este. Research Group does have a GoFundMe page. Por ejemplo, el Paradigm Research Group tiene la página de donación They support GoFundMe. conferences. ¿Ah? They support the conferences. Pueden apoyar las Conferencias. conferencias, They support the researchers by their books and so forth. pueden apoyar los investigadores comprando libros, etcétera. They can poke at their politicians. Pueden también empujar un poco a sus They can políticos, poke at the media. los media, But it's not easy. This pero no es fácil. is not an issue that people will march in the street No about. es el asunto por cual la gente estará marchando en las calles. It's not that kind of issue. No es este tipo de asunto. It's highly intellectual. Es altamente It's kind of a intelectual. brain thing. Es cosa del cerebro. So I say to people, look, Entonces yo digo a la gente, if you know a billionaire
Si conoces a un Right. billonario, like ¿sí? Robert Bigelow, como Robert Bigelow, give him my email or her my email. dale mi correo o Para mi terminar, cuenta. Stephen, ¿algún día sabremos la verdad? No tardando mucho. One day we will know the truth. It will happen soon. Based upon what I think is happening politically in the United States. Basado en lo que está pasando políticamente en In los other words, Estados how Unidos. long it's going to take for the En otras Trump, palabras, ¿cuánto tiempo durará for Donald the Trump? President Trump problem to be resolved. Basándose en cuánto tiempo dure la situación de Donald Trump, que se resuelve la situación de Donald Trump. And the actions and what I know about the To the Stars Academy Y las project. acciones de lo que yo sepa del proyecto de la Academia To the Stars. And all your listeners should go and Google To the Stars Academy. Todos tus oyentes deberían mirar este proyecto To the Stars Academy, Go to their website, translate visitar su Spanish, página, traducir whatever. desde el Very español, muy importante. important. It's very possible that 2019 is the year. Es muy posible que el año 2019 es el año. And again, if I had to bet, Y otra wager, vez, si tenía que apostar, it will be Putin who será discloses Vladimir Putin que lo hará first. primero. And then the US president will follow immediately because they have Y no otros choice. presidentes seguirán, Whoever the president is. cualquier presidente. Tomamos nota de todo ello. Gosia, gracias por haber hecho de traductora. De nada. Muchas gracias, Stephen, por haber estado con nosotros. Que repita la página web para que nuestros oyentes puedan entrar y Can you conocerla. repeat your website, please, so they can Ah, yes. ParadigmResearchGroup.org or Google Stephen Bassett and it comes right up. Stephen Bassett, lo buscáis en Google y ahí aparece todo. Gracias, espero que hayas disfrutado estando en nuestro programa. Muy gusto. I hope you enjoy to be with us. Oh, yes. Gracias, un aplauso os pido para ellos. No es solo un gran arquitecto del pasado, sino todo un referente de innovación y creatividad. Que se tenga en cuenta que nací a la vida artística en el periodo en que, muerto... Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. Nació en junio y murió en junio. Y como estamos en junio, queremos hablar de él. De Antoni Gaudí. Memoria de Delfín. No se lo pierdan. Los lunes a las 3 de la madrugada es hora de Radio Nacional de España. Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido, cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Hola, somos Juan de Aibea. Estamos ahora mismo en la selva de Ubud, en Bali. Y así suena la selva para Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Disfrutadlo. Y seguimos en este programa especial ya en la recta final del Espacio en Blanco aquí desde Barcelona, después de haber escuchado las opiniones de ese activista Stephen Bassett. Queremos contaros una historia muy curiosa que tiene que ver con cráneos. Después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, nuestro siguiente invitado nos lo relata. Escuchar. Nos movemos en terrenos pantanosos, donde es muy difícil distinguir la realidad de la ficción. Por ello queremos mostraros otro testimonio de cráneos encontrados en el mundo. En esta ocasión en España. ¿Existen cráneos extraterrestres en nuestro planeta? Escuchemos la historia de nuestro siguiente invitado. Siguiente invitado que nos llega desde León, Iván Pérez Chana. Buenas noches, Iván. Buenas noches. ¿Estás nervioso? Bueno, un poquito. Josep, te saludo de nuevo. Hola. Gracias a ti nos dijiste que había un cráneo también parecido al de Ródope, ese cráneo misterioso que apareció, parece ser previo a un contacto
y que lo teníamos aquí cerca sin conocerlo. Parecido no, igual. Igual. Y esto es lo que atrajo mi atención. Fue una compañera de la Casa de Televisión Española la que un buen día me manda por WhatsApp 3 fotografías de este cráneo. Yo digo, ¿esto qué es? Me dice, un chico en León tiene estos huesos. Naturalmente nos pusimos en contacto. Yo estaba en una grabación precisamente en Televisión Española. Le dije, te llamo en unos minutos. Y la verdad es que quedé fascinado con la historia de cómo se descubrió y de cómo la casualidad ha ido hilvanando una tras otra las piezas. Hay que decir que Iván, que su esposa, que también está aquí en la sala, han puesto tesón, empeño, han visitado a unos, a otros, se han movido por todas partes para certificar que esto es una anomalía, que realmente hay un material desconocido y bueno, él lo puede testimoniar. Vienes de León, Iván. Sí. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Pues mira, actualmente trabajo reparando molinos eólicos de viento. Sí. Vaya. ¿Estás metido en estos temas? ¿Te gustan estos temas? Me gustan estos temas. A toda la familia le gustan estos temas paranormales desde siempre, desde pequeño, sí. Vale. ¿Cómo es la historia? ¿Qué pasa? Pues mira, a ver, nosotros vivimos en un pueblecito pequeñito. ¿Cómo se llama? Villar de Ciervos de Somoza, que está situado en la zona Maragata, en la localidad de Santa Colomba de Somoza, que es la zona Maragata de la provincia de León. Saludos a la gente que nos escucha por allí. Sí, desde aquí mando saludos también. Y bueno, corría por el año 1998, si no recuerdo mal, cuando teníamos un perro, un mastín leonés, bien, que tenía la costumbre, curiosamente, de traer pues huesos que se encontraba por ahí el animal, pues en el monte, bien. Traía cráneos pues de zorro, de conejo, de diferentes animales. Es una zona agreste donde vivís, ¿no? Sí, aquello es todo campo, hay poca civilización realmente, pues es mucha montaña y bueno, hay de todo por allí. El caso es que un día vino con este cráneo y curiosamente lo dejó a los pies de mi madre, pero con delicadeza. Nos llamó muchísimo la atención. ¿Otras veces lo soltaba con más fuerza o...? Sí, los tiraba, sí, pues lo que hace un perro, ¿no? Pero en esta ocasión no, en esta ocasión vino, lo dejó cuidadosamente y después la miró fijamente porque estábamos todos allí y nos sorprendió la forma que tuvo de... como entregándoselo a propósito, ¿sabes? Sí. Y cuando lo cogimos, dijo mi madre, ¿qué me traes? Curiosamente el perro se llamaba Urco. Sí. Sí. Dice, ¿qué me traes aquí? Y lo cogimos y lo estuvimos dando vueltas y nos dimos cuenta que era un cráneo, porque tenía una cavidad en la que pues ahí iba ubicado un cerebro supuestamente, ¿no? ¿Estaba entero o era un pedacito? Estaba entero, bien. Y mirándolo de frente, pues qué raro es, ¿verdad? No tenía así parecido con ningún animal conocido, era distinto a todo lo demás. Entonces, pues bueno, seremos nosotros que somos gente de campo ignorante, vamos a preguntar a otras personas a ver si alguien sabe decirnos de qué animal se trata, ¿no? Y preguntando, y nadie sabía. Ya no éramos nosotros los únicos, sino que en la comarca nadie sabía a qué correspondía. Como dato curioso, un vecino, que el hombre ya ha fallecido, no podemos preguntarle, pero sí que es cierto que lo cogió. Atentos a lo que contaba el vecino. Sí, lo cogió, lo miró y rápidamente, sin dudarlo, nos dijo, esto es de un riñubeiro, pero todo convencido, ¿sabes? Riñubeiro, que es una palabra pues así de la zona Maragata. Y nosotros, un riñubeiro, le preguntamos, ¿qué es un riñubeiro? Y nos contestó, pues son esos seres que bajan de los rayos con de tormenta, que vieron 2 por la calle abajo, bisabuelo, no sé qué. Nos contó una historia allí que, claro, en aquel momento nosotros pues, nos sorprendió muchísimo. Dijimos, extraterrestres. Como creemos en todo eso, pues no lo descartamos, por supuesto, claro. Y en principio no teníamos más datos, porque claro, en aquella época allí en el pueblo no teníamos internet, no teníamos medios para saber realmente a qué pertenecía ni nada. Y... se quedó ahí. Lo dejamos de adorno encima de la caseta del perro. ¿Cómo se llamaba? ¿El qué? ¿Cómo dijo que se llamaba? Riñubeiro. Riñubeiro. Espacio en blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y con Josep Guijarro aquí ayudándonos esta noche, Iván, que nos cuenta la historia de los Riñubeiro. Oye, ¿cómo lo dices bien de gallego? No es gallego, es maragato, que si no te fusilan. Sí. Pero es curioso porque para aquel hombre aquello era una evidencia clara de algo venido de los cielos. Una cosa a la que ellos no llegarían ni darían importancia porque, como ha dicho, dejaron el cráneo en la caseta del perro hasta mucho tiempo después. ¿Qué pasó, Iván? Pues mira, tiempo después... Pero mucho tiempo, hablamos de años. Sí, años después, se publicó en una revista, la revista Más Allá, el hallazgo de un cráneo alienígena encontrado en Bulgaria, ¿bien? Supuesto, vale. Supuesto siempre. Y viendo la foto, yo recuerdo que llegué del colegio, porque en aquella época yo era más pequeño, claro, tendría 18 años así. Llegué del instituto a casa y me dijo mi madre, mira, ven, porque mi madre siempre ha sido muy así dada a esto. ¿Ella escucha el programa, el nuestro? Sí, a veces sí lo escucha, sí, cuando puede, eso sí. Vale. Bueno, pues me dice, mira, ven, qué curioso. Y me sacó la revista y me enseñó la fotografía. Dice, ¿no te suena de algo este cráneo? Digo, anda, pero si es el que teníamos en la caseta del perro. Y dice, ¿a que sí? Lo pusimos al lado de la fotografía, lo miramos y es que era el mismo bicho. Digo, anda, y leímos el artículo, nos pareció súper interesante, creímos que aquello era algo importante y decidimos pues guardarlo en un lugar seguro hasta saber... Seguro, era una caja de zapatos. Sí, una caja de zapatos que... Sitio bastante seguro. Que curiosamente la marca es Wingtop, que tiene tela. Bueno, pues lo guardamos. Y, alto ganador, por si alguien se tiene. Sí. Pasaron los años, íbamos preguntando a más personas, porque siempre te vienen, pues mira, este hombre entiende de huesos, mira a ver si... Y se lo enseñábamos, pero nada. No había nadie que supiera decirnos con claridad lo que pertenecía. No me cuadra con nada tal, vale. Total, que el año pasado, en marzo del año pasado... Espera, dime antes una cosa. El perro, ¿sabéis dónde, la zona donde lo encontró? Por si hubiera más huesos. ¿Volvisteis por allí, disteis una vuelta? A ver si no solamente había cráneo, si no había algo más. ¿No supisteis dónde lo pilló? Ni idea, no. Tendría que ser cerca del pueblo, porque era un perro que no se iba muy lejos. O sea, sería por alrededor del pueblo, no sé, 5 o 10 kilómetros a la redonda puede ser. Ya. Más lejos no creo. Ya. Vale, sigues. Pues, ¿El año pasado? El año pasado, viendo el documental de extraterrestres, en el cual Josep Guijarro participa, nos volvió a la mente, por alguna energía, algún tipo de conexión, porque todo esto lleva una energía, como ha dicho... ¿Casualidades? Sí, coincidencias que te van llevando por un camino que te va llevando a un destino. Bien, pues nos recordamos el cráneo. Mi mujer me lo recordó, me dijo... yo recuerdo que tu madre me enseñó un cráneo. Digo, sí. Había pasado mucho tiempo y me dio por buscar otra vez por internet. Digo, a ver si ahora, después de este tiempo, porque en aquella época todavía no habían estudiado el cráneo cuando apareció. Solo teníamos la foto de la revista, no teníamos más. Pero al mirar por internet el año pasado, encontramos en imágenes, puse en internet, cráneos alienígenas, ¿no? Y en imágenes apareció el cráneo de Rodopé, ya estudiado y todo, y es cuando vi que la imagen era igual que el que teníamos nosotros, y es cuando empezamos ya a querer publicar eso, que todo el mundo se entere. Bien, pero resultó muy frustrante, porque mandamos cartas, emails a universidades, a museos por todo el mundo... Y nadie os hizo caso. Nadie nos hizo caso. Todo muy frustrante. Una señorita de la universidad, si no recuerdo mal, de Londres, nos contestó diciéndonos que había comparado las fotos de la universidad con las fotos del de Rodopé y con las fotos de nuestro cráneo y que ella creía haber dado con la solución de lo que era aquello. Nos dijo que podía pertenecer a la parte trasera de la cabeza de un ternero, que le faltaría el morro, los cuernos y demás. Entonces, nosotros, claro, no nos cuadraba eso tampoco porque es un lugar en el que hay ganadería. Es una zona maragata, hay vacas, hay ovejas, hay de todo. Y si eso fuese tan común como una vaca, lo habríamos reconocido en el instante, y si no nosotros, los ganaderos de la zona lo habrían reconocido y nadie lo había reconocido. Déjame aportar en este punto, Iván, un dato que me parece revelador y que tiene que ver con esas maravillosas coincidencias. Por esas fechas en las que de esta universidad británica esta doctora les da este dictamen,
recién acababa de publicar el Skeptical Inquirer, una publicación escéptica, un estudio del cráneo de Rodope en el que venían a decir poco más o menos que este joven de 38 años había moldeado el cráneo de una vaca con unas medidas muy concretas para que quedara de esa guisa. Claro, yo antes de que él me mande la carta de la Universidad Británica, le había sugerido, porque conocía el Skeptical Inquirer, que cabía esa posibilidad de que fuera de algún elemento que tuviera cuernos, especialmente podía ser un ternero, pero también podría ser una cabra, y a partir de ahí se hilvanó todo porque salió primero lo de la Universidad Británica y luego les dije, mira, esto hay que salir de dudas, vamos a cortarla, tal cual dice el manual, para ver si es o no es igual. Y hay dos constataciones. Una, que el peso es radicalmente distinto. El peso, ayer los asistentes al Congreso pudieron verlo, es muy liviano, es un hueso muy poco pesado, muy poroso. Tiene una pátina que lo hace muy antiguo y su morfología es exactamente la misma al de Rodope. Es decir, si el de Rodope es un fraude, Iván nos está tomando el pelo. ¿Y tú le has visto este semblante a este hombre? Sí, se lo he visto. Tiene cara de todo menos de defraudador. Sí. Más que ganaría con ello, ¿no? Nada. Desprestigiar a mí mismo, vamos. Me estaría mintiendo a mí mismo y a todos los demás. Las similitudes llegan a tal punto, Miguel, que en la parte superior hay un agujerito que se especuló con la posibilidad de que hubiera sido una bala que hubiera lesionado al presunto ternero que cogió el búlgaro para después tal. Bueno, pues está el mismo orificio en el mismo lugar. ¿Qué me dices, Sí. ¿Y cuántos ojos tiene el cráneo, supuesto No, cráneo? solamente tenemos la parte occipital y la unión con la espina dorsal. Nos falta todo lo que sería la parte delantera, que es el que nos sacaría de dudas, porque podríamos ver órbitas de los ojos o el maxilar, por ejemplo, pero sí hay asuntos morfológicos que lo distinguen y que descartan cualquier animal convencional. Tiene 6 cavidades en el cerebro. Algo extraño, ¿verdad? Nosotros hemos accedido a informes, incluso la gente de Tapuerca, puedes contarlo, estuvo examinando y viendo el cráneo a través de un programa informático que detecta inmediatamente a qué especie pueda ser detectada y no dieron con ninguna. No, que va, para nada. Estuvimos en Atapuerca, por supuesto, y nos estuvieron atendiendo muy bien, muy profesionales, por cierto. Un saludo desde aquí. Y no fueron capaces de demostrar a qué animal pertenecía porque ese señor con ese programa informático no nos pudo sacar el frontal que tú ves cuando lo coges. No lo pudo sacar. Tenemos que seguirnos, Iván. ¿Tú qué crees que es? Primero, ¿dónde lo tienes, ese cráneo? En la habitación. Lo tenemos ahora mismo guardado para mañana que viene más personas, si alguien quisiera verlo. Para verlo aquí en el Congreso. Queremos mostrárselo a Eric von Däniken. Vale, yo quiero verlo mañana también, ¿vale? Vale. ¿Y qué crees que es? Pues yo no descarto que sea de un extraterrestre, yo no descarto. No lo sé, porque personalmente no sé de qué es. Si lo supiera te lo diría, pero no lo sé. Pero no descarto que sea de un extraterrestre. Cuanto menos es inquietante, cuanto menos es misterioso y merece la pena verlo y merece la pena estar aquí hablando de ello. Pues ya lo hemos hecho, Iván. ¿Forma de contacto contigo si alguien se interesa por ver la pieza? ¿Tienes email? Sí, tengo correo electrónico. Dale, dímelo. Pues mira, Ibicier, Ibidiván, Cier del pueblo de Villarciervos, Ibicier80, que es el año que nací, @hotmail.es. Y sin ningún problema pueden ponerse en contacto conmigo. Gracias por haber estado aquí en el programa contándolo. Muchísimas gracias a ti por habernos atendido. Mañana lo vamos a ver. Gracias, Josep. Seguimos en contacto. Gracias.